juicio sin necesidad, quien podría, por eso es que me parece a mí, y tú como abogado, Jaime, podría decir qué tanto ha evolucionado el Poder Judicial con estos cambios que se han producido últimamente, que entiendo que acá en Huaura fue el primer experimento de la justicia en Perú, ¿no es verdad? Sí. Yo quisiera saber, en nuestro público también, qué tanto se han producido estos cambios, qué tan favorables son. Sí, el problema es que la politización continúa. Se han hecho una serie de reformas en el Poder Judicial, una serie, hasta Velasco Alvarado, ¿se acuerda usted? Hizo un cambio radical y no cambia esto. Manuel González Prada entonces nunca se equivocó cuando dijo que la casta del Poder Judicial es la peor casta que puede tener una república, dijo don Manuel González Prada, es insigne escritor peruano, porque dijo, todo cambia, puede haber tiranía, democracia, dictaduras, autoritarismo, todo, pero lo que no cambia jamás es la casta de jueces, dijo. Eso es algo que no hay cómo moverlo, o sea, y parece que es cierto, porque el juez con el San Benito de que no, yo soy independiente, se echa, hay que ponerlo así, al gobernante de turno. Entonces, yo soy independiente, pero está esperando al gobernante de turno para hacerle favor. Y así se mantiene en el cargo y así pueden mantener impunidad. Eso se ha denunciado y se ha descubierto. Consejo Nacional de la Magistratura, quien controla el Poder Judicial, ¿acaso no está cuestionadísimo? ¿Acaso en el Consejo Nacional de la Magistratura no está el compañero Peláez Vardales? ¿Y acaso Miguel Rivera y don Humberto no saben que la familia Peláez Vardales es una de las primeras familias apristas? ¿Acaso no sabemos que Edmundo Peláez Vardales era un hombre de confianza de Haya de la Torre? Y los Peláez Vardales están en Alas Peruanas, ¿no es cierto? Su hermano, Luis, creo que está de decano de la Facultad de Derecho de Alas Peruanas. Edmundo Peláez Vardales está en la Fiscalía, me parece. José está en el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, y en el Parlamento hay otro Peláez Vardales. Y habría que agregar que hay una casta. Habría que agregar que don Mario Peláez, padre de todos ellos, don Mario Peláez, fue miembro de la Asamblea Constituyente. Exactamente. A quien conocí, que era un buen político, un hombre muy probo, muy serio, pero de una prole vastísima, no cabe duda, de manera que persisten los... Es una casta, es una casta. Entonces el sistema, el Consejo Nacional de la Magistratura con compañeros, el Tribunal Constitucional con compañeros. Fernando Calle es un compañero de vieja data, y es magistrado del Tribunal Constitucional. El otro, Mesías Guevara, compañerazo, asesor de Jorge del Castillo, oficialmente, entonces miembro del Tribunal Constitucional. Y tenemos ahí la politización. Entonces, teóricamente, en el derecho constitucional se nos enseña en las aulas universitarias de que hay separación de poderes, pero esto es falso, esto es lo formal. En lo real son los partidos políticos los que llenan esos poderes supuestamente separados con gente de su partido para cubrirse y lograr impunidad. Porque acá hay que decir algo claro: Fujimori ha sido sentenciado a 25 años con confirmatoria de sentencia. Alan García ha cometido casi el mismo delito que Alberto Fujimori, y por lo tanto el más interesado en retornar en 2016 es Alan García, para no ser juzgado en algún momento e ir a prisión como Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad. Entonces, por eso es que se copa la prensa, se copa las instituciones republicanas, y eso me parece que es constatable. Bueno,